Son Begoña Lourido, secretaria da Asociación Les Coruña, que en principio, que empezou sendo unha asociación que pretendía dar un espacio seguro, un lugar de encontro a mulleres lesbianas, pero como a realidade é máis complexa, pois esperamos que acudan aos nosos actos tanto persoas, mulleres, homes, lesbianas, bisexuais, transexuais, etcétera. Quero dar, antes de nada, as gracias á Diputación e á Universidade de Coruña e a organización por invitarme a presentar este encontro entre dúas grandes personalidades do movimento feminista e LGBT do noso país. Temos por unha banda a Nanina Santos, nada en Anotaria, Ourense, 1951, destacada activista do feminismo que inicia o seu percorrido en 1970 na clandestinidade do movemento comunista, do cal é a primeira representante feminina galega. É cofundadora tamén en 1976 da Asociación Galega da Muller. É promotora da revista onde, entre outros medios de comunicación, escribe e publica innumerables artigos de loita polos dereitos da muller. E tamén cabe salientar que, como activista lesbiana, atreveuse a declarar a súa condición en tempos nos que iso era revolucionario, mal visto e mesmo perseguido. Pola outra banda, tamén temos hoxe a presencia de Isabel Frank, nada en Barcelona en 1955, que é escritora, activista polos dereitos LGBT e docente do Máster de Género e Comunicación da Universidade Autónoma de Barcelona. Inicia a súa carreira literaria en 1992 coa novela Entre todas las mujeres, que resulta finalista do premio La Sonrisa Vertical. Na súa obra vou destacar a triloxía de Lola Vanguardia, publicada con ese pseudónimo entre 1997 e 2002, cuya primeira parte, con Pedigrí, é a novela lésbica máis vendida e aclamada en España e Latinoamérica a día de hoxe. Non me llames cariño, publica máis tarde Non me llames cariño, Premio Xangai de Novela en 2004, Elogio del Happy End, que recibe o 6º premio Terence Moix de literatura LGBT. Tamén escribe ensaio, teatro e novela gráfica. Nesta última categoría, a súa obra Alicia en un mundo real é premio Jennifer Quiles 2011. E o seu último traballo, que dá título a esta mesa, Detrás de las persianas, en 2024, é unha homenaxe á memoria histórica do lesbianismo en Barcelona. Sen máis, dou paso a ambas dúas para este encontro. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Ti queres proxectar algo, No, no. Bueno. No, es que me preguntó Eva si quería proyectar algo, pero es que no sabía si era una presentación, una conversación, no sé, me da igual. En todo caso, si haya... Se puede ver... No, sí, en todo caso, si hablamos de alguna cosa en concreto, se pueden proyectar imágenes del cómic que Bueno, se verán mejor que... yo venía a dialogar contigo de general, no solo de tu último libro, ¿no? Hay 3 o 4 cosas que me interesaban. Tienes 2 voces. Una voz es Lola Vanguardia, es un nombre bien ingenioso, ¿verdad? Para alguien de Barcelona, Lola Vanguardia. Y la voz de Isabel Frank. Esas voces se están encontrando en tu... Porque son voces un poquito distintas, ¿no?
Bueno, ¿Se van encontrando a medida que tu carrera se prolonga? bueno, lo explico un pouco. Boa tarde. Ah, yo no lo dije, boa tarde. Gracias por invitarme. Lamento no poder seguir en vuestro idioma. Dicen que no hay mal que por bien no venga. Tenemos una lengua común en la que nos vamos a poder entender, que es la lengua del imperio. Entonces, te contesto un poquito rápidamente, porque yo creo que, con sinceridad, creo que a la gente le va a interesar mucho más la historia de las lesbianas que mi propia historia, que de hecho está dentro del libro. Soy autora y protagonista del libro. Pero bueno, el tema Lola Vanguardia, el nombre curioso tiene una razón, que es que yo estaba en la cama con una amante catalana del sur de Cataluña que utilizan el lo como artículo. Y entonces dijo, vas a comprar lo país, voy a comprar el país. Pero claro, el nombre del periódico, yo que soy lingüista o me dedico a esto, no es lo, es el país. Por lo tanto, le dije, no, tienes que decir, vas a comprar lo, el país, o lo, la vanguardia. Oh, qué nombre tan bonito. Lola Vanguardia. Vino de ahí. ¿Por qué un seudónimo? Pues bueno, era años 94, años 92, 94, por ahí, se instalan en el Estado español las dos primeras librerías de temática LGTBI, que entonces solo era LG, muy G y muy poco L, pero entonces son Bercana en Madrid, Cómplices en Barcelona. ¿Y qué les pasa? Que no tienen libros para vender, porque ha habido 40 años de silencio en las lenguas, bueno, ya no diré las lenguas autonómicas o nacionales de cada nación de este estado pluriautonómico que tenemos, ¿no? Ni siquiera en castellano se había escrito. Entonces decidieron montar una editorial para buscar autores y autoras que escribieran básicamente en castellano, pero bueno, también en las otras lenguas. De ahí salió Editorial Egales, Editorial Gay y Lesbiana. Cómplice ya murió hace un par de años, se cerró, la editorial continúa funcionando. Entonces buscaban autoras del país. Yo acababa de publicar, hacía un tiempo, había publicado Entre todas las mujeres, que fue premio finalista del premio Sonrisa Vertical, que dicen que es un libro lésbico, pero en realidad es un libro místico, totalmente, ¿no? Y entonces me llamaron, me invitaron a cenar a un restaurante modestito, conforme fuimos hinchando las arcas de la editorial, cada vez el restaurante era de más categoría, acabamos en las 7 Puertas, o sea, con pedigrí, y me pidieron que colaborara con la editorial. Es decir, que mi trayectoria literaria dentro del movimiento LGTBI fue un poco casual. También es cierto que si no dices que no a lo que te llega, pues es por algo, ¿no? Entonces yo les presenté varias ideas y una de ellas era cómo funcionaba un bar de ambiente en la Barcelona de los 90 y propuse que se hiciera por capítulos, o sea, como las novelas decimonónicas, ¿no? Hacer un poco que la gente se moviera a las librerías a buscar el capítulo correspondiente, ¿de acuerdo? Esa primera idea tenía un título que era Con pedigrí y un subtítulo Culebrón lésbico por entrega. Con ese subtítulo solo deben haber como unos 800 ejemplares o incluso 500 porque hicieron una tirada muy pequeña. A la segunda edición se retiró el subtítulo porque parece ser que a las librerías no querían tenerlo en exposición, o sea, lo llevaban a la zona de pornoterrorismo o ciencia ficción o algo así. No querían exhibirlo porque también tenía una portada muy explícita y porque había una de las palabras del subtítulo que les molestaba. Nunca hemos llegado a saber si era culebrón o era entregas, pero alguna les molestaba, así que lo quitaron. De ahí La Vanguardia. O sea, entonces llegó un momento, salió con pedigrí tuvo muchísimo éxito. ¿Por qué tuvo éxito? Pues porque era la primera vez que nos reíamos de nosotras mismas. Es decir, además es un libro que se ha traducido al francés, se ha traducido al italiano, y cuando yo fui a presentar
la gente en Italia y en Francia me decían, mira, aquella es la Nati, aquella es la tal, aquella es la cual. Es decir, que son personajes muy estereotipados, pero que por primera vez se presentaba el mundo del ambiente lésbico bajo una perspectiva humorística, casi diría, bueno, cómica incluso, ¿no? Tuvo tanto éxito que entonces No hay dos sin tres, una segunda parte, entonces después de la segunda parte ya te presentaremos, tal y cual. Luego también tuvo éxito, No hay dos sin tres, hasta que se completó la trilogía. Con lo cual yo pasé 5 años en el armario, o sea, activista lésbica que pasé 5 años en el armario, que es cómo se come esto. Bueno, al final era como una vitrina, porque más mucha gente ya lo sabía. Y además hay muchísimas anécdotas de cómo la gente... Porque claro, yo iba a cenar a casa de gente, de amigas mías, me sacaban mi libro y me decían, ¿lo has leído? Y entonces me hacían la crítica más sincera del mundo. O sea, desde vaya tontería que dice esta tipa a cómo me he reído o qué bueno y tal, ¿no? Finalmente se descubrió a la autora cuando acabó la trilogía, entonces empieza la inspectora García, que también fue un personaje que en principio tenía que ser un personaje que empezara y acabara en la segunda creo, en la segunda novela, y era un personaje que pretendía exponer una historia que en mi familia se ha dado, que la mitad de mi familia, que hablabais de inmigración antes, la mitad de mi familia es de Madrid, castellana, básicamente de Madrid, y la otra mitad, que somos la gente más, bueno, ahora somos los mayores, pero en aquella época la gente más joven, somos la rama catalana, ¿no? Y había muchísima rivalidad entre la rama madrileña y la rama catalana. Por ejemplo, unos eran del Madrid, los dos del Barça, aunque a nadie le gustaba el fútbol. Unos eran pro Rafael, los otros y las otras pro Serrat, que recuerdo a mi tía diciendo, pero si no tiene voz, Serrat no tiene voz. Bueno. Y casualmente, esto solo casualmente en mi familia, digamos, la parte madrileña era más facha y la parte catalana era más progresista, pero insisto, algo que solo pasaba en mi familia. Entonces este personaje tuvo tanto éxito porque era la antiheroína, o sea, era una que perseguía, se enamoraba de las delincuentes, cuando las tenía que perseguir llevaba falda de tubo y se caía y no podía. Entonces a partir de ese momento siempre lleva pantalones, bueno, total. A partir de ahí empieza la inspectora García y yo por fin soy yo, ¿no? Soy Isabel Frank. Pues claro, la gente conocía mucho más a Lola Vanguardia que Isabel Frank, y Lola Vanguardia vendía mucho más que Isabel Frank, con lo cual en casa nos teníamos unos piques que no veas, antes de dormir, unas autodiscusiones con el espejo que... Bueno, eso en todo caso forma parte de la historia de lo que fue la transición y sobre todo desde el punto de vista cultural y literario, que a partir de ahí Egales es la que lanza toda la literatura, luego vienen otras, pero es la que lanza toda la literatura LGTB de este país. Bueno, que es interesante que dices en la trilogía y con Pedigrí en particular, que es la que lanza ese que tiene mucho éxito, ¿no? Es un poco la idea de revertir esta presencia literaria de las lesbianas siempre como cosas dramáticas, terribles, que de alguna manera sigue funcionando, ¿no? Se ha revertido mucho, tú has tenido ahí un papel interesante, y después otro tema, que son dos temas diferentes, ¿no? La importancia del sexo y la sexualidad y lo bien que describes cantidad de veces la sexualidad en tus obras, ¿no? Digamos, frente a esa idea que corrió durante algunos años del lesbianismo político. El deseo da un poco igual y lo que importa es el feminismo es la teoría y el lesbianismo es la práctica. No, en tus obras la presencia del sexo es muy importante y digamos esos dos temas, ¿no? Esas dos cuestiones. Lo del sexo fue exigencias de la editorial. Ah, sí, tú no, nada. Sí, sí. Un día me vino la editora y me dijo, no hay acción. Y yo, joder, hay asesinatos, persecuciones, no sé qué. Y se refería al sexo. Bueno, entonces me tuve que empezar con vibradores japoneses y cosas de estas, y dildos y tal, para que la cosa tuviera... Porque yo soy muy modestita, o sea, me presenté a la Sonrisa Vertical, pero con un libro místico, o sea, que
aquí en casa de la Herrera cuchara de palo, porque parece que yo haya escrito tal, y no, o sea, es muy sencillita, en temas sexuales muy sencillita, incluso el chiste aquel famoso de tú fumas entre polvo y polvo, uf, cartones, pues, bueno, pues voy por ahí, o sea que eso, pero sí que realmente hacía falta, ¿no? Porque, claro, yo en el máster de género y comunicación, que ya no existe, porque los másters de feminismo están cayendo en picado, ya me voy a poner muy dramática, muy bollodrama, pero están cayendo en picado los másters de feminismo. El nuestro cayó, y los que tienen más matrícula han bajado muchísimo de matrícula, o sea que, chicas, a ver si nos animamos un poco. Pues en el máster de género y comunicación yo daba una clase de literatura lésbica y por ejemplo, a ver si sale, sí, entonces claro, yo entraba en la clase, veía el panorama, como máximo un chico, alguna persona trans por ahí, todo lo demás chicas, y con un aspecto que dices, bien, vamos bien, ¿no? Pero, bueno, ¿cuántas se identifican como lesbianas? Ninguna. Entonces, lo preguntaba yo en la clase. No, está hablando de su... Menos mal que aquí he levantado un alma. Allí nadie levantaba la mano. Entonces, no, yo soy género fluido, no binaria, pansexual. A mí no me pongas etiquetas como categoría, pero lesbiana, ninguna, ¿no? Entonces, era muy curioso porque, claro, pero esto no, o sea, no es una crítica. Yo creo que realmente es donde teníamos que llegar, a mí no me pongas etiquetas, a mí me parece fantástico que hayamos llegado hasta ahí. Lo que hay que saber es cómo se ha llegado hasta ahí, ¿no? Y yo sé que hay mucha gente de mi generación que se duele del hecho de, caray, las lesbianas no hemos existido y ahora que asomamos la patita, solo una levanta la mano. Bueno, pero bueno, entonces, la siguiente pregunta era, ¿cuántas lesbianas conoces? Desde Safo a Martina Navratilova. ¿Quién es Safo? Respuesta, ¿quién es Martina Navratilova? Autor veinteañera, ninguno la conoce, a la mayor referente lésbica de la historia del lesbianismo, aunque no sea escritora. Pero si es tenista, ¿por qué hablas de ella? Pues no sé, escribió su autobiografía. Con el poco material que tenemos ya FEM, ¿no? ¿Y quién? Otra. ¿Quién es Safo? Nivelazo, tías, nivelazo, ¿eh? Pero es cierto, o sea, hay un vacío y hay que hacer arqueología lésbica para poder encontrar, que a ver las haylas, mujeres lesbianas a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, a partir de principios del siglo XX, de hecho, en 1928, aparece la primera novela lésbica. Hay una CC anterior que se trata del lesbianismo, pero no. La primera novela lésbica, o sea, la primera novela en la que una mujer dice soy una mujer y amo a otra mujer, todo y que se hacía llamar Stephen, por lo tanto quizá esa misma escritora, ese mismo personaje en nuestro tiempo habría podido transitar, es una posibilidad, ¿no? Pero en aquel momento dice, soy una mujer y amo a otra mujer. Esa novela se titula El pozo de la soledad, que dice, qué mal empezamos, hija mía. Qué mal empezamos. Después del pozo vamos al bosque de la noche, después a las amargas lágrimas de Petra Boncan, después nos estamos rajando las venas, que yo creo que la empresa Kleenex nos tendría que indemnizar por la cantidad de gasto que les hemos hecho, ¿no? Es decir, a partir de ahí, a partir de que hay una producción evidentemente lésbica, toda acaba en tragedia. Lo comentabais también, creo que has sido tú quien lo comentaba también, ¿no? O mueren asesinadas, o en un manicomio, o se suicidan, o en el peor de los casos se hacen hetero. Entonces esto no es casual. Esto no es casual, esto tiene una explicación. El patriarcado te está diciendo, no existís. ¿Cuántas lesbianas conoces entre Safo y Martina Navratilova? Lo que no se nombra no existe, ¿no? También lo han dicho por aquí. No existís. Si os empeñáis en existir, acabaréis solas y en un pozo. Lo pagaréis. Ese es el castigo. Y ese castigo se ha repetido también, por ejemplo, durante la ley de peligrosidad social, la famosa ley de peligrosidad social, que también has nombrado, claro, fue una ley mucho más dura con los hombres. Bueno, claro,
Fue mucho más dura con los hombres porque las mujeres podíamos ir del bracito por la calle, podíamos vivir juntas, total, dos solteronas, que no las quiere nadie. Es decir, se nos negaba la posibilidad de relación afectivo-sexual entre nosotras. Porque las mujeres no teníamos sexualidad, no la teníamos. Quiero decir que yo creo que esa es la gran diferencia, es decir, que la homosexualidad masculina es un estigma y se persigue, la femenina no existe. Que, que a la No larga está, es un castigo es un peor. castigo peor, indudablemente peor. Sí, sí. Pues aquello famoso, ¿qué hacen dos mujeres en la cama? Pues lo mismo que en la lavadora, centrifugar, ¿no? O sea, puede ser que haga. Pero sí, el castigo a la larga ha sido este, ¿no? El no tener referentes, es decir, ese silencio, ese vacío, significa no tener referentes y, por otra parte, tener, cuando aparecen los referentes, que todos los referentes sean negativos. Hay dos excepciones en literatura. Una es El almanaque de las mujeres de June Barnes, que es un libro muy, muy críptico y que hicimos una edición especial para que se pudiera entender de las mujeres de la Rive Gauche, del círculo de Natalie Barney, muy, muy interesante. Y Carol. Perdonadme que haga el spoiler, pero como ya casi todo el mundo habrá visto la película, una película con Kate Blanchett, bueno, ¿quién no ve una película con Kate Blanchett y mucha lluvia tras el cristal? Pues fantástica, ¿no? Carol. Entonces, pero Carol no se publicó, no la publicó con su nombre. Se publicó en el año 50 y pico con el nombre de Carol Morgan, no, Claire Morgan. Claire Morgan. Claire Morgan, y el título era El precio de la sal. Porque bueno, hay varias versiones, pero una de ellas es que su propia editorial le dijo, bueno, si escribes esto, estás empezando a tener una carrera como gran dama del thriller psicológico y te vas a arruinar la carrera si escribes esto. Pero no solo porque era una historia lésbica, sino porque no acaba mal. O sea, siempre hay aquello del el padre que se quiere quedar a las hijas, pero la historia de amor por primera vez no acaba mal. Y esto era intolerable en los años 50. Le escribieron tanta gente, le agradecieron tanto ese libro, que en los años 80, cuando ella ya estaba consagrada, lo publicó otra vez con su nombre, Patricia Highsmith, y con el título de Carol. Bueno, la historia, tenéis que comprar el libro y leerlo, porque realmente está muy bien. Es cómic o novela gráfica, que por cierto, novela gráfica, porque lo de cómic desprestigia un poco, ¿no? No, pero el formato, El formato. O sea, novela gráfica quiere decir que te está explicando, o sea, el cómic puede ser también tiras cómicas, es un concepto más genérico. Bueno, no sé si hay especialistas de cómic aquí, pero esto sería novela gráfica porque es una novela explicada con dibujitos. Ahora vuelvo a ella. Tiene otras dos novelas gráficas buenísimas, que una es Alicia en un mundo real. En un mundo real, que es muy valiosa, que es, bueno, es tu proceso de cáncer de mama, contado ¿cómo? Desdramatizando, que no es fácil, ¿verdad? No es fácil. Vale mucho la pena. Y la otra es Sansamba. Sansamba, sí. Muy diferente. Eso es una voz de Isabel Frank clara, ¿no? Sí. Igual sí. Bueno. Es menos gamberra, Isabel. Es menos gamberra, sí. Esta, volvemos a ella, que es Detrás de las persianas. También hay lesbianas y detrás de las ventanas también hay lesbianas. Sí, el grito era antes en el restaurante, el grito era, hay lesbianas detrás de las persianas, hay maricones detrás de los balcones y en las aceras hay tortilleras y cosas así. Bueno, hace un poco, digamos, historia de lesbianas en Barcelona. Hay hay dos cosas que a mí me gustaría, poder hablar. Una es, a mí me falta lo que en aquel momento llamábamos con cierto desprecio las camioneras, que yo creo que tuvieron una importancia muy grande en la historia del lesbianismo, porque aunque no reivindicaban políticamente, daban absoluta fe con su presencia, ¿no? Y eso era una forma de decir, existimos, estamos, somos, ¿no? Y yo aquí lo eché en falta. Pues estoy buscando la imagen que seguramente no estará, ya veo que no está. No, ya veo que no está. A ver si...
No, ya veo que no está. Bueno, en todo caso está por ahí. En- Primero decir que esto, o sea, se titula Detrás de las persianas, breve historia de las lesbianas en Barcelona. No es la historia, es nuestra versión de la historia. Es Bueno, decir, claro, como es la sí. primera vez que se escribe un libro sobre este tema y está escrito desde nuestra perspectiva. Entonces, es cierto que ha habido gente que nos ha dicho, bueno, yo encuentro a faltar esto, a mí me sobra lo otro. Perfecto. De lo que se trata es de que haya muchas más versiones de esta misma historia y que se siga. Además, no lo voy a encontrar. A ver si encuentro. Perdón, ¿eh? No. Es la imagen de la primera vez que salió en El País. Ah, sí, 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 A ver sí. si la encuentras Sí. tú. Bueno, yo no era tanto porque faltara aquí, sino que es en parte mi deuda particular, porque sí que es verdad Ah, vale. que teníamos un cierto desprecio con las Sí, camioneras, ¿no? Entonces era más mi... Quiero decir que yo estoy de acuerdo que es una versión de la historia y que una versión que es tu punto de vista y que hay que seguir, bueno, reflexionando, que en cada sitio las historias son sí. distintas, ¿no? Nuestro punto de vista, porque somos Nuestro. tres autoras, la dibujante, Sí, yo la guionista, Rosa Navarro, y María Giral, que fue la promotora la de promotora, tal, sí. ¿no? Entonces, eso queda un poco reflejado porque luego, claro, teníamos número cerrado de páginas. Es un libro que publicó el ayuntamiento en catalán, número cerrado de páginas, con lo cual tampoco puedes hacer una enciclopedia y explicarlo todo. Y por otra parte, lo acabamos en la ley de matrimonio igualitario, porque a partir de ahí cobra mucha más fuerza el siguiente movimiento del transfeminismo, que yo no lo he vivido en primera persona y que creo que lo tiene que narrar alguien que lo haya vivido en primera persona. Con lo cual os invito a más versiones de esta época y a continuar la historia. Pero ese tema se toca ligeramente aquí. Esta fue la primera vez que se toca el tema en El País Semanal. Tened en cuenta que El País Semanal lo leía todo el mundo en todo el país. O sea, a la hora del vermut todo el mundo estaba leyendo. Entonces aparece en blanco y negro un artículo de Rosa Montero y todas las imágenes interiores en blanco y negro. Y esto fue muy criticado. Y aquí se reproduce una cena en la que yo estuve, salíamos de uno de los grupos de estos de militancia y tal, entonces todo el mundo criticando, porque fíjate cómo nos ponen, porque fíjate qué tal, ¿no? Porque qué imagen tan masculinizada, porque el tratamiento en blanco y negro. Entonces yo pregunté, oye, ¿y tú por qué no sales? ¿No te pidieron que...? Hoy no, es que yo trabajo en una escuela, brasol, ¿cómo se dice? En una escuela infantil, una guardería, trabajo en una guardería y claro, que no habría pasado nada. En aquel tiempo ya no habría pasado nada, pero bueno. ¿Y tú por qué no? No, es que yo tengo a mi abuela cardíaca y claro, se entera que soy lesbiana, le dan... Entonces, me parece muy bien, o sea, nadie te obliga a salir. Entonces, cállate, porque las que dieron la cara fueron estas. Claro. Todas las que están ahí, en blanco y negro, con un aspecto camionero o no camionero o lo que sea, fueron las que dieron la cara. Como las primeras que dieron la cara fueron las mujeres trans, que por ahí salía antes, Sí, de la por ahí manera, salía sí, antes la manifestación. que es muy bonito, sí. Claro, aquí la primera manifestación que fue Las trans. en Barcelona, Sí. toda la cabecera eran mujeres trans. ¿Por qué? Porque eran las que menos tenían que perder. Está Ya aquí eran dibujada visibles. por Rosa Navarro, sí. Se pasaban había, Silvia Reyes, que murió hace poco, a mí me encantaba cuando Trini explicaba. Falsés, ¿no? Sí, me encantaba cuando explicaba. Nos pasábamos todos los fines de semana en comisaría. No tan mono, o sea, es que te la comías, ¿no? Pero era la verdad. Entonces, lo que no podemos es, o sea, a mí una de las cosas que más me duele son estas peleas entre el propio movimiento, que sí, o sea, no. Cada una da la cara si quiere dar la cara, pero entonces cállate, no critiques a las que están dando la cara por ti. Si se da una imagen de camionera es porque probablemente son las que menos tienen que perder, porque ya son visibles. Y tú no lo eres, ¿no? Es un poquito que quería reflejar. Enlazando con esto, en la historia que aquí se narra, ¿no?
Es un poco, bueno, desde el principio estas jóvenes que van a hacer el trabajo de fin de máster, Sí, ¿no? Que sí, les eso también te... sorprende, digamos, un poco Eso, lo si, que... si me permites, Claro, claro, la idea al darnos este proyecto, yo pensé, bueno, primero que siempre haces algo autobiográfico, quieras o no, cuando escribes, pero yo pensé, si narro la historia desde la perspectiva de mi generación, esto va a ser como una especie de cementerio de elefantas lamentándose porque ya no existe Members, ¿no? Members era uno de los locales más famosos. Entonces me parecía que tenía que ser una voz joven, o sea, que estar narrado desde una voz joven, y ahí pues tenía mis alumnas que efectivamente cuando yo les hablaba de todos estos personajes me decían, es que nadie nos ha hablado de estas mujeres. Pero es más, es que la dibujante, que es una activista Rosa Navarro, Rosa muy Navarro de buena toda la además. vida, Muy buena, ha descubierto personajes haciendo el libro. sí. ¿Entiendes? Entonces era interesante, sobre todo, acercar el libro a la gente joven. No hacer un remember de Sí, todo, sí, o sí, mira sí, todo lo sí. que hemos hecho. No, no, no. Sino que esas jóvenes empezaran a inspeccionar y tal. Y hay un momento en el que, bueno, nosotros trabajamos, yo hice el guión, entonces Rosa iba dibujando y a cada capítulo nos lo daba y las tres decidíamos si esto bien, si esto no. O sea, por eso digo que ha sido un trabajo en equipo. Entonces hay un momento en que una de las protagonistas dice, pues mis padres no quieren saber nada de esto, mejor lo que no se nombra no existe, mejor que no diga nada, si no lo digo pues están tranquilos, son unos fachas. Y cuando lo pasamos, María Giral me dijo, bueno, esto mejor no ponerlo porque hay una confusión. Digo, no, no, espérate. Efectivamente, cuando entran en el franquismo, el mismo personaje dice, caray, al lado de Sí, esto, mis claro. padres son unos angelitos. O sea, entonces a mí me interesaba esa mirada de descubrir Sí, sí. para haber llegado a mí no me pongas etiquetas, ha pasado todo ese transcurso de militancia, de dar la cara, de discusiones, etc. Bueno, pues ligado a eso y a algo que yo creo que somos conscientes, ¿no? Que es el tema de la visibilidad lesbiana. Nos quejamos con mucha frecuencia de que en lo LGTB hay muchos gays, hay muchos no sé qué, y las lesbianas poco, ¿no? Lo que dicen las jovencitas, dice, no a las etiquetas. Bueno, para no poner etiqueta, hubo que ponerse etiqueta. La pregunta o el tema de reflexión, que no sé si nos da mucho, ¿qué queremos decir hoy cuando decimos la visibilidad lesbiana es importante? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿A qué nos referimos? Pues es que es lo que decía antes, ahora ha cambiado el paradigma completamente. Sí, 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 ¿No? totalmente. Entonces, yo entiendo esa lamentación, ¿no? Es un poco, pasa un poco como con el lenguaje no sexista, ¿no? O sea, yo escribía en femenino. Sí. O sea, todos los libros de la vanguardia están escritos. Dice, vinieron las bomberas, vinieron las mozas de escuadra. Sí. Y entonces me acusaban de haber eliminado a los hombres de mis novelas. Digo, bueno, entonces toda la historia de la humanidad ha eliminado a las mujeres de las novelas, porque el genérico es masculino, ¿no? Cuando yo digo vinieron las bomberas, si te fijas, ¿hay algún bombero? ¿No? Pero claro, como es escrito, no, por mucho que te fijes, no. ¿Entiendes? Pero un poco la historia era esta. O sea, yo para hacer un lenguaje inclusivo o no sexista y romper todo el estilo literario, pues dije, a la porra, ¿no? O sea, escribo en femenino y tal. Entonces, cuando aparece la A, nada más aparecer la A, llegan las arrobas, las X, o sea, es un poco, el paralelismo es el mismo. Pero es que de lo que se trataba era de llegar al neutro. El problema ha sido que el periodo de transición quizás ha sido demasiado corto y esto hace que nos lamentemos. Igualmente en lo que es la imagen de las lesbianas y de la visibilidad lésbica. Cada una que se identifique con lo que quiera, como quiera y que sea feliz por ahí, ¿me entiendes? No, yo no le veo más misterio y esta lamentación me parece un poquito boomer por nuestra parte, ¿no? Un poco de yayas aquí. Pues no, queríamos llegar a esto. Además, todo se instalará. Todo se instalará. El lenguaje es algo vivo, va cambiando. O sea, la primera vez que dijeron miembros, hubo El un escándalo, sí. escándalo en el país. Pues
Y ahora pues, decimos miembros y no pasa nada. No hay más, no creo que por ahí haya más problemas. ¿Cómo vamos de tiempo, Begoña? No queda mucho tiempo. ¿Qué es mucho? O sea, Oh. como 5 minutos ¿Para las preguntas o para acabar para nosotros? acabar nosotras. Bueno, una cosa más, que en tus obras más de Lola Vanguardia, bueno, en No me llames cariño también, Bueno, No me llames cariño es la primera después de Lo es la Vanguardia que primera aparece de la Isabel, inspectora la García inspectora García. como protagonista. Hay una cosa que ronda, que hoy en la comida salió allí en tal. De alguna manera parece que ser lesbiana o llegar a ser lesbiana es mejor. En la comida salió no vinculado, no vinculado a Isabel, sino por otros derroteros. Pero en tus obras parece que sí, ¿no? Que va por ahí. Yo soy hétero, muy hétero, que dice una de sus protagonistas hasta que deja de serlo. Y en la otra, quiero decir, ¿hasta qué punto para ti ser lesbiana es mejor que ser hétero? Es que voy a contestar un poco lo mismo. A Radcliffe Hall se le criticó muchísimo porque era católica. Era católica. Y entonces en un momento del libro dice, Dios, si nos has hecho así, ¿por qué no nos dejas amar tal como somos? Entonces las feministas de los años 80 decían, yo no soy lesbiana por la gracia de Dios, yo soy lesbiana porque me da la gana. Me parece muy bien, pero esta señora no dejó de abrirnos las puertas, sin ¿no? duda, sí. No, la verdad es que es un tema que para mí ya está cerrado, Cerrado. ¿no? Es decir, cada uno, y repetiría lo de antes. No sé, claro, lo curioso es cómo vivían las lesbianas, por ejemplo, en la época franquista, Arrea. ¿no? O sea, cómo resistieron, porque por una parte esa invisibilidad les daba refugio, Sí. pero por otra parte, pues no Dio mucho existían, ¿no? sufrimiento porque no había referencias para Exacto. muchísimas. Era la enfermedad, el horror, el pecado, El pecado, sí. el pecado que estaba, era omnipresente, ¿no? Pero de todos modos es que yo creo que el ser humano, frente a cualquier prohibición donde hay deseo sexual o de libertad o lo que sea, se abre, entra, de alguna manera siempre, de alguna manera. O sea que las lesbianas en el franquismo y en situaciones de dictaduras igualmente terribles, ¿no? En otros países o en otros contextos, yo creo que muchas han sufrido muchísimo, pero que también han conseguido disfrutar de sus deseos, de su libertad de amar, de su, ¿no? Es decir, que De hecho, a las lesbianas nos pasa como a Aznar cuando hablaba catalán, que lo hacía solo en la intimidad. O sea, en la intimidad nos hemos reído muchísimo. de infamia, de Sí, infamia. y una de las cosas que explicamos en el libro son los códigos que tenían, perdón, está en catalán porque no me dio tiempo de traducirlo, los códigos que tenían y los lugares de encuentro que tenían en Barcelona en la época, ¿no? Entonces, el código, que luego fue Esta entiende o tiene por Sí. tal, era ser librera. Sí, 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 esa es Esta, esta lee libros, ¿eh? Ojo que esta le van los tebeos, cuando le gustaban las jovencitas. Le gustan los tebeos. Era el código que tenía. Entonces se reunían sobre todo, bueno, códigos inventados, o sea, realmente no tenían ninguna referencia de nada. No sé de dónde lo sacaron, a mí me encanta, porque yo he sido librera toda mi vida, en todos los sentidos. Con o sea pedigrí. con librera con pedigrí, que ya es el colmo, ¿no? No me salvo por ningún lado. Y entonces se encontraban en la zona del Paralelo, que era un espacio de libertad donde estaba el Music Hall, todas las revistas y tal, y sobre todo en casas particulares. Entonces había vedettes del molino, una concretamente la Gardenia, que salía ella en el molino con sus plumas, sus piernazas, sus uñazas y sus boas y tal, y luego por la noche llegaba a su casa, se travestía, se ponía sombrero de copa y recibía a las chicas, y ahí las chicas pues leían, cantaban, bailaban, lo que fuera, ¿no? Y luego, una de las paradojas del franquismo fue que, claro, la moral católica separaba hombres y mujeres. Entonces las playas de la Barceloneta estaban separadas
para hombres y para mujeres, con lo cual consiguieron playas de ambiente, o sea, Claro. había un cancaneo en las playas y todo el mundo se encontraba allí encima con poca ropa y además estaban aquellas cabinas, aquellas casetas pintadas De rayas, de ¿no? rayas, blanco y Sí. rojo, blanco y azul, blanco y verde, que un momento de la historia, de la novela gráfica esta, que una dice, ay, si las casetas hablaran, porque claro, se metían allí a... De o igual sea que modo que incluso en la clandestinidad, con todo el drama y con todo, nos lo hemos sabido pasar bien. claro, de igual modo que en los conventos, ¿no? Es decir, En los los por espacios ejemplo. cerrados de mujeres, pues han Ujú. pasado cosas. Las Sí, cañitas, sin ir más lejos, ¿no? lo único Sí. que sí es Eso, más doloroso es el tema del Patronato de Protección de la eso es Mujer, tremendo. que esto se conoce muy poco. Eso es De tremendo. hecho, hace como unos 5 años que se destapó, no más, y que todavía hay mucha gente que no quiere hablar del tema, que es donde iban todas las personas que se podían considerar como Las peligrosas metían. sociales, inadaptadas, lo que fuera, mujeres embarazadas, solteras, que casualmente moría la criatura nada más nacer y lo vendían las mismas monjas, y que por supuesto también acogieron a lesbianas. Entonces reproducimos algunos expedientes con nombres Sí, falsos, sí. pero reproducidos de la realidad, expedientes que dice algo Tremendo así eso, como tremendo. le gusta, desde muy pequeña le ha gustado la ropa masculina, no quiere jugar con muñecas, entonces, y el castigo que se les daba. Pero este es un tema que está muy poco hablado. Se salió en Vindicación Feminista Hace años muchísimos 80, años, sí, años los 80 80. y fue secuestrada la Secuestrada, revista, o sí, sea que sí. es uno de los temas más silenciados de este país. Por suerte, hace unos años lo destaparon unas cuantas Consuelo mujeres, Consuelo decir, Díaz, sí. no sé. Y ahora se habla un poco más y están por ahí dando charlas, pero eran verdaderas cárceles encubiertas. Y el nombre ya es como Patronato de de protección a protección la de la mujer. mujer, para hacerlas todas uniformadas, o sea, para hacer ángeles del hogar al servicio de las ideas franquistas. Es terrible, sí. Terrible. Tenemos que ir cortando ya Sí, sí. y dar paso a las preguntas. Vamos a poner algo más alegre por ahí. ¿Alguien desea comentar algo? Hola, mira, ¿puedes poner la de la manifestación? Sí. Que hai? Sí, era que este é o cuarto encontro de Memoria Diversa e penso que foi no primeiro viñeches ti, Nina, creo que no segundo encontro de Memoria Diversa convidamos a Trinidad Trini. Francés, Ah. que está na esquina, que viviu en Barcelona, naceu en Coruña, viviu en Barcelona casi toda a súa vida, foi amiga de Nazario e, bueno, estivo en Bueno. todo ese movimento e participou neste encontro contando a súa vida e a súa experiencia, falando tamén do patronato e bueno, morreu o ano pasado, non morreu hai ano e medio. 93, ¿no? Sí, hai ano e medio, 2 anos e bueno, pois que tamén é moi bonito que volva Sí, sí. no teu cómic, na túa Sí. proposta, porque ao final ela fixo unha viaxe de Coruña a Barcelona de ida e volta, non? E digamos que a intervención aquí foi o último acto público que fixo e, bueno, Qué pues, bien. moi bonito, ¿no? Que este tamén no teu Me traballo. alegro haberla recordado. Sí. Entonces. Sí. Bueno, os explico una anécdota. Uno de los que estaba por ahí era mi primo Richard, mi primo Ricardo, que fue muy curioso porque él, o sea, era un escándalo. Él y todos sus amigos, que iba a decir todas sus amigas, porque la peluquera, o sea, el peluquero del barrio y todo, era un escándalo. Le operaron de apendicitis y hubo un revuelo en el hospital cuando vinieron sus amigas, que aquello era peor que el Barcelona de noche, o sea, algo tremendo, ¿no? Pero para que veáis a qué punto estamos invisibilizadas o no reconocidas, mi primo era gay, no se hablaba, por supuesto en la familia no se hablaba, pero vivía en Sitges, o sea, tenía un apartamento en Sitges, vivía con su madre, luego cuando murió su madre ya se fue a vivir allí, en Sitges, en plena calle del Pecado, encima del mesón, que aquello era un ruido. Yo decía, pero Ricardo, ¿puedes dormir? Y decía, ay, Isabelita, es que yo me deprimo. Entonces nos encontramos un día por la calle. Bueno, esto en Sitges. En su casa tenía, mira, este año he ganado el trofeo Mr. Tanga. Este año he ganado el trofeo Mr. Simpatía. Este año he ganado el trofeo de
de disfraces con un disfraz de pavo real, que era como un abanico que yo hacía así, clac, y ¡zaca! Salían todas las plumas y tenía que mover la gente para que yo pasara. O sea, para que veáis el nivel, ¿no? Entonces nos encontramos, pero nunca se había hablado. Entonces nos encontramos un día por la calle. Luego, además, para más escándalo, con uno de sus novios montó una pajarería en el Poplano. O sea, 2 maricones vendiendo pajaritos. O sea, es que más almodovariano no podía ser el asunto, ¿no? Para que veáis el nivel. Bueno, total, que nos encontramos en el Paseo de Gracia y nos vamos a tomar algo, ¿no? Y entonces va y sale del armario. Me dice, Isabelita, es que yo... Y dije, bueno... O sea, y voy a ver, ¿se me nota? Digo, pero Ricardo, por favor, ¿no? Y entonces le dije, pues mira, yo también. Dice, ay, sí, Isabelita, y yo que pensaba que eras moderna. O sea, ni el primo gay de la familia reconoció la pluma. Y es como el colmo, ¿no? Y él estaba también en los primeros números del FAC, debía estar en segunda fila en esta manifestación. ¿Alguna pregunta más? Sí. Ese joven aí. Nada, tamén como outro apunte local así en relación ao patronato que creo que é moi pouco coñecido. Igual a 5 minutos de aquí estaba o convento que era o patronato en Coruña, que era o convento das adoratrices, que agora van construir unhas torres enormes de vivendas encima no solar que había literalmente aquí na Ronda de Nella 5 minutos. Ou seja que está moito máis preto do que podemos pensar, simplemente estaba oculto, silenciado. Sí, estaba oculto y además yo sé de gente de Barcelona que la metieron en un coche y apareció en Madrid. O sea, simplemente la familia la metió y apareció en otra ciudad, o podía ser aquí, ¿eh? Es decir, que era una cosa de lo más oscuro y de lo más desgraciado del franquismo y tenemos que seguir hablando. Leer los relatos de Consuelo del Tremendo, Cid, es que sí. es No, y hay- estarrecedor de todo, vamos. Y hay, García del Cid. García me del parece. Cid, sí. Sí, García del Cid. Y hay también algún Tiene reportaje estos libros en ahí. YouTube o en Internet, encontráis reportajes Sí, yo creo que en Galicia documentales. además lo está trabajando también Monse Fajardo, me parece que lo está trabajando, ¿verdad? Tremendo, tremendo. Y lo que comentaba Isabel, quiero decir que robos de niños ahí, ¿eh? Sí, sí, clarísimo. En fin, historias. Nada, iba a comentar que tamén hai sobre o patronato, que seguro que coñecedes, hai un podcast tamén que se chama De eso no se habla. Non sei se o Sí, coñecedes. sí. Que xusto falan de diferentes tipos de silencios e eu creo que os primeiros non. Bueno, teñen uns especiais que falan sobre o patronato, outros tamén que falan sobre, Euskal Herria, e van como do silencio concreto, do silencio individual, ao silencio colectivo. E teñen varios, falan de memoria histórica en xeral. E hai uns que a mí me impresionaron bastante sobre o patronato, xusto, que contaban todo isto. Nada máis. Gracias. Sí, se acaba de pasar ahí, bueno, la portada es mundial. Nacional Catolicismo y Patriarcado, el Patronato de Protección a la Mujer y su Junta Provincial Coruñesa, de Belén López Cillero. Yo no lo conozco el libro, debe ser una investigación reciente. Sí, Sí, tiene que serlo. ¿es túa? Ah, abril de 2025, vamos, sí. Ah. Tremendo. Que está editado por la Diputación? Autoedición. Ajá. ¿Y cómo se consigue ese...? Contactando con la autora, seguro. Xa. Está ben, está ben. No, pero seguro Eso é que tiene. tremendo. Seguro que hay algún mail o algo por aquí para contactar con Sí, ella. sí, aí todas as mujeres caídas, mira de que lenguaxe se usaba. O a punto de caer. Ven por familias, ven por la Guardia Civil, ven por autoridades, ven por alcaldes, ven por... Sí, os párrocos xogaban ala para el patronato. Casadas, digamos, con rede, Los curas xogaban porque desde el confesonario hasta a parroquia o papel que xogaron, vamos, foi arrea. Terrible. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, pues contaré otra anécdota. Ay, Marce, quiere. Hice por desdramatizar un poco. Podes contar a anécdota Podes despois, contar porque a nada, eu realmente tampouco era moito pregunta, pero bueno, así polo tema da comida e tal. que
que realmente non é unha cuestión de mellor e peor, sino que eu penso que moitas veces ese mellor entra dentro. Bueno, eu agradecer, porque un pouco enlazado co que decíades antes, non, de estes libros nos que as historias das lesbianas son en positivo. Entón, eu penso que ás veces o reivindicar ese mellor é un pouco venirse arriba, así de, sabes, de locura, de non sei, un pouco fantasía, ¿no? Entra dentro como un pouco ese punto. E bueno, tamén antes cando decíades no tema das etiquetas, ¿no? E esta especie de morriña casi, ¿no? Sí. Pues, o explicache super ben, ¿no? Pues resulta que costou tanto, ¿no? E tantas mulleres non existíamos e despois pasamos a existir e desaparecemos. E non sei, entón que pasa coas novas xeracións de que son máis fluidas as mulleres porque a etiqueta de gay non está en cuestión, Fluidas. non? É dicir, por que resulta que entramos nós como lesbianas máis en cuestión que eres, non sei, eu estaba pensando sobre a marcha mentras estabades No lo sé, yo comentando por la gente joven que me rodea, ahora no tanto porque no tengo el máster, pero la verdad es que me han enseñado muchísimo. Y yo creo que tanto chicos como chicas que están en una línea, digamos, porque claro, una línea de pensamiento transversal, etcétera, yo creo que ya van por otro lado. O sea, mi sobrina, hablando, claro, yo tengo ahora sobrino nietos y sobrina nietas, pero ya soy una señora mayor, aunque no lo parezca, y quiero que se me trate como una señora mayor, ¿vale? Entonces, una vez su hija, o sea, mi sobrina nieta, ella le estaba diciendo, cuando tengas novio, y la niña se giró, la niña que es lo más fem del mundo, y le dijo, mamá, o novia, o sea, no lo descartes. Y realmente el otro día me presentó a su novio, vino a la obra de teatro, y por cierto, Alicia en un mundo real se ha representado en el Teatro Nacional de Cataluña, al Teatro Nacional de Cataluña, perdón, y tenemos, a ver si podemos traducirla y la llevamos de bolos por ahí, porque es la adaptación del libro, y vino con su novio. Es decir, que incluso, o sea, que el pensamiento es mucho más abierto que el nuestro. Pero es que el nuestro no podía ser abierto. Evidente. O sea, tú no puedes decirle a alguien que se abra y que piense mucho más allá. Sería una verdadera avanzada a su época que la sabría. La gente que pensara en, bueno, aquí no hay etiquetas, porque en aquel momento, justamente porque de Safa Martina Navratilova no conocemos a nadie, había que reivindicarse como lesbiana. ¿Entiendes? Y por ese silencio, en el libro explicamos más anécdotas. Por ejemplo, a ver si lo encuentro. En este libro, Te deixa amor la mar como pañora, este libro, también voy a hacer un spoiler, Te dejo amor el mar como prenda. El primer relato es una chica que está escribiendo a su docente, ¿no? Y le está escribiendo en primera persona el amor que tuvieron, tal, tal, tal. Entonces, en la última frase, ya llegado al final del libro, dice, estoy embarazada, es una niña, de nombre le pondré como tú, María. Bueno, en catalán, María se escribe sin acento y María con acento en la última es Mariano. Pues la editorial le dijo a la autora, hay un error, falta un acento. La A para ella, o sea, hay un error, no es Mariano. Y ella dijo, no, que sea María. O sea, que son dos chicas, ¿entiendes? Entonces, no lo han vivido esto. Para mí es un poco como cuando mi tío me decía, ay, no te comes eso si hubieras pasado hambre durante la guerra. Pues lo mismo si nosotras nos ponemos a lloriquear, ay, si hubierais pasado el franquismo, ¿no haríais esto? ¿Seríais más lesbianas todas? No, o sea, cada generación tiene y ahora tenemos que adaptarnos a ese nuevo paradigma. Las teorías de género han cambiado muchísimo, todo y lo seguirán cambiando y tenemos que adaptarnos a eso. ¿Nos dolemos? Bueno, pues O no. un poquito sí, pero como pataleta, nada más. No creo que No, tenga y que ir porque más allá. contribuimos a eso, que es bueno. Mucha gente joven de mi familia, de rapaces, casi ningún é hetero. Son bisexuales, aunque non conozamos práctica por aí, todas se definen, para gran escándalo de las maiores e máis non sei que, todos son bisexuais. Sí, bueno, ahora estoy con una chica, pero yo qué sé.
Vale. Pues tienes toda la razón del mundo. Yo sí lo sabía, ¿eh? O sea, yo lo sabía, que con un chico no iba a estar. Pero si, no, pues si no lo sabes, pues perfecto, mejor para ti. Lamentablemente temos que ir cortando para dar paso á seguinte mesa. Moitas gracias por vosa asistencia. Gracias. Gracias.